Bájense los sueldos, que es Heller. Sí, lo que está planteando Carlos. No diga pavada. No, Yo creo que tendrán que un poco bajar. Hay sueldos que ganan que no se pueden creer. Tengan un gesto con la gente que no cobra un mango a fin de mes, Espera un de segundo. meses, hombre. Maxi, Acordamos con los presidentes de bloque de bajar el sueldo al 50%. Los tres poderes como un gesto simbólico. No significa que se va a financiar toda la lucha contra la pandemia con ese ahorro. Total. Pero Hoy sí, estamos viviendo un montón de situaciones por culpa de la política y de los políticos que... Por ejemplo, ¿vos estás a favor de que los políticos se roben 5 puntos del PBI? Con un Estado más presente que nunca por la pandemia del coronavirus, muchos antipolítica aprovecharon y salieron de la cueva para empezar a pedir la rebaja de sueldos en la política para los empleados públicos. Dicen que es un gesto para la sociedad y que se podrían ahorrar, algunos locos dicen eso, hasta 5 puntos del Producto Bruto Interno. Justo salió esta campaña mediática cuando el presidente Alberto Fernández había reclamado al empresario dueño del grupo Techint, Paolo Roca, por despedir a 1.450 personas. Si conviene o no un impuesto de esta naturaleza, miren, lo que es muy difícil es pedirle al Estado que haga todo lo que le piden que haga y no darle los recursos. Porque al mismo tiempo que piden que haga todo esto el Estado, piden que bajemos los aportes patronales, que bajemos los impuestos a las pymes, que bajemos los impuestos municipales de ingresos brutos. Bueno, yo la pregunta es ¿cómo pagamos todo eso? ¿Cómo pagamos a los médicos, a las enfermeras, a la gente de seguridad? Entonces, me parece que buscar una solución a eso no está mal. ¿Cuál va a ser la solución? Lo está discutiendo diputados. Yo estoy esperando conocer ideas. En febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es: nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. Nosotros te vamos a contar la verdad de lo que está sucediendo. ¿Cuánto representaría una rebaja en los sueldos de los diputados, por ejemplo? ¿Y cuánto significaría un impuesto a las grandes fortunas del país? Un proyecto en el que el gobierno trabaja fuertemente para debatir en el Parlamento. El 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del presidente de la República. Yo quiero decir que yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están, y los llamás a la 1 de la mañana están, y siempre tienen respuesta para todo. Ninguno de esos funcionarios tiene cuentas en el exterior, tiene empresas offshore, ni tienen empresas propias de donde sacan utilidades, viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante. Ni yo tengo un sueldo exorbitante. Yo reivindico la política. Yo reivindico el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita. ¿Sabés cuánto representaría un recorte al salario de todos los empleados públicos del país? Si, por ejemplo, recortáramos el 30% de los salarios de todos los empleados del sector público nacional, el Estado recaudaría apenas 200 millones de pesos. Esta cifra representa apenas el 0,9% de todo lo que se recaudaría con un impuesto a las grandes fortunas del país. No es ni siquiera el 1% de todo lo que se recaudaría por un impuesto a las grandes riquezas, así que esta situación se la podrían informar a los grandes medios. Y esto es porque Argentina está muy por debajo en la categoría de escala de sueldos en Latinoamérica. Si les parece, comparamos los sueldos de nuestros congresistas, por ejemplo, con el resto de los países de la región. Ahí vemos el caso del argentino, que gana $3.132 en promedio, mucho menos que el resto. En Chile ganan $11.053, en Brasil ganan $9.306 y en Uruguay $5.249. Pero si estos números no le parecen suficientes, podemos probar comparando con el resto de los países de Latinoamérica, y ahí podemos corroborar que Argentina está en el puesto 11, muy por debajo del resto de los países como pueden ser México y el resto de los países de Latinoamérica. Surgió a partir de una propuesta del diputado Máximo Kirchner.
que en su momento pensó en aplicar un gravamen excepcional a aquellas personas que tengan un patrimonio mayor a 10 millones de pesos o que obtengan ganancias mayores a 50 millones de pesos. También se pensó inicialmente en incluir a aquellas personas que adhirieron al blanqueo de capitales que propuso el gobierno de Mauricio Macri en su momento. La riqueza acumulada en inmuebles, en dinero, en activos financieros, si tomamos el tramo más alto, estamos hablando solamente de 32.484 personas. Es decir, el 0,07% de la población argentina. Si a ese sector nada más le cobramos un 1% más por los bienes personales que declara, el Estado recaudaría alrededor de 70.000 millones de pesos. Ese es un monto equivalente, por ejemplo, prácticamente al conjunto de la erogación que va a tener en el mes de abril por las transferencias del ingreso familiar de emergencia. Es el equivalente también a casi 1,5 millones de días de camas de internación en terapia intensiva. Sería muy importante avanzar en este sentido, así como también en impuestos progresivos sobre los sectores de altos ingresos, y también sería muy deseable también que los sectores de la cúpula empresarial, las empresas de mayor facturación, también hagan un aporte para que el Estado pueda compensar la caída de la recaudación producto de la crisis económica y pueda tener más recursos económicos para asistir a las pymes, a los comercios y a las familias. Esta discusión sirvió como disparador para seguir profundizando en un proyecto más acabado. Por eso lo tomó el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que justamente, como recién decíamos, profundizó sobre la idea de quiénes tienen que ser alcanzados por este impuesto. Incluso se piensa aún en establecer beneficios y excluir a aquellas personas o empresas que pongan al capital al servicio de la producción, más aún en medio de la crisis que genera la pandemia. A modo de broma, muchos bautizaron este impuesto como el impuesto Forbes, claro, haciendo referencia a la famosa revista que rankea a los grandes millonarios del mundo. El primer argentino que aparece en esa lista es Paolo Roca, el dueño de Techint, con un patrimonio de 3.300 millones de dólares. En Argentina apenas poco más de 1 millón de personas declaran bienes personales, esto es en base a los datos de AFIP. En los 3 tramos superiores de ese impuesto se ubican menos de 15.000 personas. De esa riqueza, el 40% se encuentra fuera del país, mientras que al menos 2/3 partes de los activos exteriorizados por las élites económicas no está ni siquiera declarada. Después de un exhaustivo análisis sobre la base de datos de los principales contribuyentes en nuestro país, se llegó a la conclusión de que este proyecto de ley que gravaría a las grandes fortunas alcanzaría a aquellas personas que declaren un patrimonio por encima de los 3 millones de dólares. El impuesto comprendería a alrededor de 12.000 personas que tienen ese volumen de riqueza personal sin contar sus patrimonios empresariales. Además, se proyecta la posibilidad de generar un ingreso que va de entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto representa el impuesto a los ricos en el presupuesto de salud 2020 que preveía el macrismo? Solamente gravando las grandes fortunas se llegaría a la conclusión que abarcaría casi el 91% de toda la partida presupuestaria en salud. En cifras duras, como piso mínimo se podría recaudar hasta 205.000 millones de pesos. La partida presupuestaria en salud para 2020 iba a alcanzar los 220.000 millones de pesos. Como le dijo la canciller alemana en su momento a nuestro presidente Alberto Fernández, todavía muchos no podemos comprender cómo puede ser que en Argentina no le cobremos más impuestos a los más ricos. Dentro de todo lo malo que trajo esta pandemia del coronavirus, tal vez nos deje la enseñanza de que después de que pase esta tremenda crisis nos podamos sentar en una mesa a debatir cómo repartimos la torta de ingresos en Argentina. Total, muchachos, yo no creo que a fin de mes les falte un manguito en el bolsillo por poner un impuesto más.